Ratiu y Van der Son son dos de los nombres que más están sonando para el lateral del FC Barcelona. ¿Encajan en este Barça de Flick? ¿Con cuál de los dos me quedo? En este vídeo lo vamos a descubrir. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estrenamos semana hoy lunes. Evidentemente no hay lupa, no ha habido partido del Barça. Vuelve este jueves, por lo tanto viernes tendremos lupa en el canal y jueves notas del encuentro. Y lo voy a hacer con un vídeo distinto, hablando de dos nombres que están sonando bastante para el Barça, que son los de André Ratiu y Van der Son, dos laterales diestros, para poder hacerle competencia a Jules Koundé, que esta temporada se ha encontrado muy solo. Así que, en vez de analizar solo a uno de los dos nombres, voy a centrarme en los dos más globalmente, para ver qué tipo de laterales son, si encajan en este Barça y qué podrían aportar, para al final decir con cuál de los dos me quedo. Esta semana no olvidéis que tendremos contenido distinto. El miércoles, vídeo especial comparando al Barça de Flick con el Bayern de Hansi Flick. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué equipos son? Vamos a ir viendo distintos vídeos estos días, así que ya sabéis, si os gusta el contenido, no olvidéis en dejar por aquí abajo vuestros comentarios acerca de qué laterales preferís vosotros, cómo lo veis. Dadle like al vídeo, no olvidéis en suscribiros si no estáis suscritos. Y no olvidéis tampoco que este miércoles por fin hacemos el primer directo para los miembros de la Lupa de Plata del canal. Directo en el que voy a hablar de muchas cosas a nivel futbolístico. Si queréis disfrutarlo y apoyarme, podéis ser miembros aquí abajo en el comentario fijado y también en el enlace de descripción. Así que sin más dilación empezamos con un vídeo que tengo muchas ganas de presentaros. Vamos allá. Lo primero que hay que decir es que me parece una evidencia que el Barça necesita firmar a un lateral diestro. ¿Por qué? Porque solo tiene a Jules Koundé, un jugador que está mostrando capacidades sobrehumanas prácticamente para sobrevivir a lo largo de una temporada. No se ha perdido ningún partido todavía, está jugándolo absolutamente todo, y porque la opción que viene por detrás, que es Héctor Ford, me parece a mí que todavía está muy verde. Lo que tenemos que preguntarnos es si al Barça se le lesiona Jules Koundé ahora, a estas alturas de la temporada, ¿estaría tranquilo con Héctor Ford? ¿Podría sobrevivir a este tramo? Yo creo que de momento todavía, por la inexperiencia, por la edad, no. Creo que Héctor Ford es un jugador verde en muchos aspectos y que necesita más rodaje. Y creo que el Barça debe acudir al mercado porque en el filial tampoco hay nada que pueda presagiar que esto pueda cambiar. Y hay dos nombres que vienen sonando. Son dos nombres que no he elegido yo, sino que están sonando en el mercado, que son los de André Ratiu, jugador del Rayo, y Van der Son, el lateral del Mónaco. Pero primero, para entender qué es lo que necesita el Barça, hay que ver qué es lo que ofrece Jules Koundé y qué es lo que necesita o lo que le pide el Barça a su lateral diestro, porque es algo concreto, precisamente por quien tiene por delante, Lamine Yamal. Precisamente lo que no podemos olvidar es que Lamine es el que determina todos los ataques del Barça en ese costado diestro. Todos es absolutamente todos. La gran cualidad precisamente de Jules Koundé, que no olvidemos que él es un central de formación, un jugador que llega al Barça como uno de los grandes centrales de la liga, uno de los futbolistas más prometedores del panorama europeo, es que tiene una gran complicidad con Lamine Yamal. Precisamente lo vemos en la jugada de el partido ante el Atlético de Madrid de Copa del Rey, como cuando Lamine recibe, Jules Koundé lo que hace es determinar en función de lo que puede hacer Lamine y de cómo le están defendiendo el siguiente movimiento. Si ve que el lateral queda en zona intermedia, que no está ni saltando ni fijando, Jules Koundé rompe precisamente en ese pasillo, aquí lo tenemos como está, rompiendo para jugar este 2 para 2, algo que está haciendo muy bien el francés, porque él no tiene especialmente ni regate ni conducción, es un futbolista que basa todas sus virtudes ofensivas en ese entendimiento con Lamine, y precisamente él ahí termina llegando al área y elige muy bien ese centro lateral para alimentar la subida de Pedri González. Al ser Lamine Yamal un jugador tan creativo y con tanta capacidad para encontrar y habilitar a sus compañeros, ahí Jules Koundé ha detectado una oportunidad que evidentemente no se le iba a prestar con otro acompañante, porque él sabe que al final Lamine tiene la enorme habilidad de encontrar al jugador que se desmarca por delante suyo para facilitar la circulación. Fijaos aquí como de nuevo Lamine vuelve a recibir, en este caso mucho más escorado, atrae al lateral y se genera todo este espacio, porque el Barça, más allá de contar con Lamine en ese costado, va a contar también con otro jugador, normalmente Dani Olmo, aunque también en este partido fue Pedri. Podemos ver a Fermín, podemos ver, por ejemplo, a Gavi, un interior más que puede dar juego en ese costado, pero normalmente va a ser Dani Olmo. Aquí fijaos el espacio que se genera, de nuevo la gran capacidad de Koundé para sin balón detectar ese escenario, cargar esa zona, llegar dentro del área otra vez y meter este buen pase hacia atrás
para el gol de Rafinha, que es un auténtico golazo. Fijaos el golpeo de balón que tiene el brasileño, pero es una jugada muy parecida en la que evidentemente de nuevo Jules Koundé se propicia de esa capacidad que tiene Lamine para limpiarle zonas por delante del balón. Más allá de esto, la gran virtud de Jules Koundé es defender. Es un jugador que sube mucho el techo competitivo del equipo porque le permite ser un futbolista fiable en el 1 para 1, en situaciones a campo abierto y sobre todo de defensa del área, conceptos defensivos tras centros, capacidad de marcar jugadores cuando giran al FC Barcelona, todo ello lo domina Koundé porque es central de cuna y un gran central. Evidentemente, el Barça gana a un especialista defensivo que le permite liberar más en ese sentido a Lamine Yamal, un Lamine que no tiene que trabajar tanto cerca de su pico del área, y luego en ataque Jules Koundé tiene una gran capacidad para entender las necesidades de Lamine y ha ido mejorando bastante a la hora de centrar. De hecho, está firmando una gran temporada a nivel ofensivo. Sus centros normalmente suelen venir bien cuando puede ganar ese espacio. Está detectando, está entendiendo y va mejorando poco a poco en esa faceta. Una vez presentado ese mapa, diríamos lo que el Barça tiene ahora mismo en plantilla, hay que preguntarse qué necesita buscar el FC Barcelona de Hansi Flick. ¿Qué necesita? Yo soy de los que piensa que cuando tú tienes algo en plantilla necesitas el reverso, necesitas encontrar la otra cara de la moneda. No te sirve de nada volver a buscar un perfil parecido al de Koundé, por muy bueno que pueda ser, porque al final vas a tener dos perfiles muy parecidos. Es verdad que si Koundé se lesiona, en el caso de firmar a un lateral como Ratiu o como Vanderson, encontrarías a un jugador totalmente distinto, por lo que no podrías replicar. Pero sí que podrías encontrar cosas nuevas que permitiesen ver un Barça distinto. Vamos a empezar con Andrei Ratiu, pero antes de ir con el jugador rumano, que a mí me parece un futbolista muy interesante, hay que decir que los dos perfiles que os voy a presentar son dos jugadores eminentemente ofensivos, que tienen capacidad de conducción, regate y de gestionar espacios mucho más grandes, más vastos, por lo tanto de liberar, entre comillas, ese costado derecho, lo que a mi modo de ver permitiría esa evolución más natural de Lamine Yamal hacia zonas centrales. En caso de darse, el Barça no cuenta a día de hoy con ese jugador como tienes en balde que pueda gestionar largos recorridos. Koundé necesita siempre apoyos cercanos porque no es un futbolista habilitado para ese tipo de situaciones y el Barça creo que debe acudir al mercado en busca precisamente de ese perfil que le permita otras cosas. Vamos a ver a Andrei Ratiu porque creo que os va a gustar. Vamos allá. Vamos a comparar a Ratiu de color rojo con la temporada de Jules Koundé de color azul. Son dos futbolistas que tienen la misma edad, ambos nacidos en el año 98, por lo tanto van a cumplir los 27 en este 2025, y fijaos cómo Koundé a nivel defensivo es superior, sobre todo la capacidad para sumar intercepciones, entradas, para defender el 1 para 1, y fijaos cómo son dos perfiles distintos. Ratiu es el defensa más regateador de toda la liga, de hecho es el 11º mejor regateador de todo el campeonato, está sumando más de 2 regates por cada 90 minutos con un 63% de acierto, la cifra más alta de toda la liga en esos primeros 15 regateadores. Es decir, es un jugador que regatea mucho y lo hace muy bien. Esto ya supone una diferenciación respecto a muchos perfiles. Hablamos de un futbolista con una gran capacidad para el 1 para 1, para eliminar rivales. Por lo tanto, ahí hay una diferenciación, evidentemente, respecto a Jules Koundé. A nivel defensivo, fijaos cómo, sobre todo el francés, en cuanto a intercepciones, en cuanto a entradas, es un jugador más habituado a este tipo de acciones defensivas, sobre todo porque al final no olvidemos que Koundé tiene un rol más defensivo, luego veremos el porqué en esto en Andrei Ratiu. Es normal que sus cifras sean mejores, pero en cuanto al 1 para 1, Koundé tiene el 81% de situaciones ganadas, que es un percentil buenísimo, de los mejores de toda Europa, pero Ratiu está en un 77%, que siendo inferior me parece una cifra bastante correcta, más que notable para el lateral rumano. En cuanto a asistencias esperados, fijaos, ligeramente superior Ratiu a Jules Koundé. Y en cuanto a progresión hacia el último tercio, tengo que decir que Ratiu es el segundo futbolista del Rayo Vallecano que más veces lleva la pelota al último tercio. Siendo un lateral, esto ya nos habla un poco del impacto que tiene este jugador en el equipo de Íñigo Pérez. El primer punto que destaca en Ratiu es que es un jugador muy rápido, muy rápido. De hecho, en el pasado mes de febrero firmó la velocidad máxima más alta de toda la liga, con 35,7 kilómetros. Hablamos, por lo tanto, de un jugador que marca diferencias desde la velocidad, y aquí se aprecia, por ejemplo, en esta acción, partido ante el Sevilla, él normalmente suele acabar los partidos, si el Rayo necesita remontar, como extremo. De formación, el rumano es extremo, por lo que se siente cómodo también jugando más adelantado, incluso si quieres formar esa línea de 4-4-2 siendo ese volante, más a nivel de contención, pero también te permite tener profundidad. Fijaos, aquí hay un balón largo, Ratiu inicia la carrera por detrás del defensor del Sevilla, y mirad esa potencia, minuto 90 de partido, cómo termina llegando
bastante sobrado dentro del área para meter ese pase de gol que su compañero no logra marcar. Hablamos, por lo tanto, no solo de un jugador muy rápido, como podéis ver en esta acción, donde él gana la espalda, balón al espacio, tiene un buen timing, sino también muy capacitado para hacer estos esfuerzos en los minutos finales de partido. Es decir, es un jugador que físicamente es muy potente. Y yo creo que Koundé, siendo un jugador que no podemos decir que es lento, yo tampoco lo catalogaría de excesivamente rápido. De hecho, Koundé tiene una forma de correr más pesada, tiene menos aceleración, es muy fuerte, eso sí, en los duelos, es un jugador muy inteligente a la hora de perfilarse, pero Ratiu es pura potencia, pura velocidad en este tipo de acciones. De hecho, fijaos, otra acción en la que la velocidad de Ratiu marca diferencias. Hay un balón a la espalda, aquí tenemos a Ratiu para corregir ante el Villarreal, hay un balón a la espalda del Rayo, y fijaos cómo termina llegando el primero André Ratiu. No solo llega el primero, sino que tira un autopase, se va de su marcador y termina marchándose también de Pape Gueye. Es decir, empieza una jugada con un sprint larguísimo hacia atrás, 20-30 metros de sprint para recuperar la pelota y luego otros 30 metros de sprint para conducir. Yo creo que en toda la liga Ratiu, Balde probablemente sean dos de los mejores laterales en conducción. El Barça tiene ya a Alejandro Balde, que evidentemente estamos viendo todo lo que está ofreciendo al Barça. Ratiu es un futbolista que en conducción, en potencia, no tiene esa capacidad para ir hacia adentro como Sibalde, pero tiene recursos técnicos también para poder sortear y sobre todo esa potencia para dejar atrás a muchos futbolistas. Es decir, que él mismo es capaz de corregir situaciones de desventaja defensivas y luego ser una amenaza ofensiva. Aquí tenemos situaciones prototípicas del Rayo de Íñigo Pérez, donde normalmente suele jugar con los laterales bastante abiertos, aunque Ratiu a veces cae por zonas interiores. Él es un futbolista que no se siente incómodo, no tanto gestionando la posesión, no es un jugador que podamos decir que puede ser ese típico lateral de Guardiola, de ir por dentro, de jugar, no. Creo que él cuando recibe dentro lo hace para conducir, para rajar al rival o para sprintar y marcar diferencias. Pero fijaos aquí, él recibe abierto ante Nico Williams, cambio de pie, regate muy bueno de Ratiu, línea de banda, y a partir de ahí ya genera ese 2 contra 1. Creo que Ratiu, a diferencia de Jules Koundé, es un futbolista que, como podéis ver, es capaz de generar esas ventajas por sí solo, por lo que Lamine Yamal, me imagino, podría ir más en zonas interiores, aprovechar precisamente que el desborde ya nace desde más atrás, para él aprovechar y recibir más cerca de las zonas de remate. Normalmente el Rayo suele jugar por delante suyo Jorge de Frutos, que es un jugador muy potente, y Ratiu aprovecha esas situaciones para generar también este tipo de ventajas desde el regate, conducir y poder apoyarse en el compañero. Algo que me gusta de Ratiu a nivel también defensivo y que se traduce en un impacto ofensivo es que normalmente Íñigo Pérez, que es el entrenador del Rayo, le manda a presionar muy arriba. Es consciente de que Ratiu es un futbolista que lo basa todo en esa agresividad, en esa intensidad constante. Él normalmente suele ser un lateral que es muy proactivo a la hora de defender, y lo vimos ante el Barça. Por ejemplo, fijaos aquí ante Rafinha cómo hay ese balón, la presión del Rayo fue buenísima, y cómo Ratiu se va a pegar a Rafinha para, consciente de la velocidad del brasileño, evitar que gire, mete la pierna, recupera la pelota y a partir de ahí el Rayo ya puede recuperar. Esto trasladándolo a un Barça que lo basa todo también en esa presión. Creo que Ratiu ahí es un argumento bastante interesante, porque si bien es verdad que no tiene los conceptos defensivos de Koundé para defender ciertas situaciones, creo que tiene esa agresividad, ese plus físico para poder robar muy alto y a partir de ahí ya instalar al Barça en campo contrario. Además, Ratiu en el Rayo normalmente suele ser ese argumento ofensivo también, porque el equipo de Íñigo disfruta robando, disfruta atacando cuando el rival está desprotegido, y él es una pieza importante para hacer este tipo de jugadas. Más situaciones, por ejemplo, ante el Girona, balón muy parecido a la jugada de antes para el extremo, en este caso es Bryan Gil, y fijaos cómo ya está muy pegadito a su espalda el bueno de Ratiu. Ratiu ahí no cede espacios, no, por lo tanto va a permitir un control que se gire, es un jugador muy agresivo. Fijaos cómo vuelve a chocar y permite que el Rayo vuelva a recuperar la pelota. Una vez más, defender es también atacar. De hecho, esto lo vimos esta temporada ante el Real Madrid, precisamente ante Vinicius Junior. Fijaos, balón de nuevo, Ratiu persiguiendo a Vinicius, de nuevo esa carrera larga, porque lo que busca Íñigo Pérez es que precisamente sea su lateral el que salte sobre los extremos. Y fijaos cómo Ratiu se anticipa, recupera la pelota. No solo esto, sino que termina disparando a puerta buscando un centro chut peligroso. Es un jugador autosuficiente. Y es verdad que el reverso de la moneda, para mí, precisamente reside en qué pasa cuando él pierde la pelota, porque él es un jugador valiente, lo va a intentar, va a regatear, va a tirar de personalidad, y muchas veces, fijaos aquí, él va a intentar otro regate en vez de pasar la pelota, aquí Ratiu, en vez de jugar sobre el compañero liberado, en vez de intentar tener un poco más de paciencia, busca un regate,
El Rayo va a perder la pelota en una situación comprometida y fijaos la transición. Muchas veces no es que Ratiu no sea un buen defensor, es que no le da tiempo a regresar. Y esto evidentemente hay que separar. El contexto del Rayo es uno, lo que le pide su entrenador es una cosa, porque el Rayo no tiene centrocampistas más allá de Pedro Díaz que puedan marcar los ritmos y por lo tanto le pide a Ratiu que sea un poco ese generador desde la banda y por lo tanto que asuma riesgos, por lo que su equipo va a perder más balones, pero es algo con lo que ya cuentan. En el Barça probablemente sería diferente, hay que adaptar a cada jugador a un escenario distinto, no se puede trasladar el rendimiento de un equipo a otro, porque esto no va a existir. En situaciones de 1 para 1, Ratiu es un futbolista que además cuenta con esa velocidad punta en medio metro, tiene muy buena aceleración y eso le permite que en vez cuando está aislado, como en esta acción ante Rodrigo Riquelme, fijaos cómo una vez parece que el extremo le ha ganado la partida, Ratiu puede recuperar y terminar bloqueando el centro. Tiene por lo tanto esa aceleración que es muy importante en espacios reducidos. Creo que Ratiu todavía no es un gran centrador, no es un jugador que marque diferencias desde el centro lateral, a veces toma malas decisiones, es un futbolista visceral en ese sentido, que suele tener mucha valentía, mucha personalidad para asumir riesgos y eso repercute en la circulación porque la ensucia. Koundé creo que es más consciente de esas limitaciones que tiene y por lo tanto eso le hace un jugador más inteligente. Creo que Ratiu ahí tiene que mejorar todavía, pero es verdad que Ratiu ofrece algunas virtudes ofensivas que el Barça no tiene, más registros, es un jugador muy potente a campo abierto, es un jugador que permite regatear y por lo tanto resituar al resto de compañeros y que corrige muchas de las jugadas a campo abierto por pura velocidad. Además me parece un buen defensor en 1 para 1, muy agresivo, justamente interesante para defender a campo abierto y para presionar. Creo que es un jugador muy interesante, evidentemente el bueno de Andrei Ratiu. La cláusula de 25 millones me parece que es dinero si se tiene en cuenta que ya tienes a Jules Koundé, pero no me parece tanto dinero hablando del tipo de jugador del que estamos hablando. Un jugador que si estuviese jugando en un equipo que estuviese en Europa, pues hablaríamos ya del doble probablemente de precio, de 40 no bajaría. Así que yo creo que el Barça tiene que echarle un ojo a Andrei Ratiu porque me parece un futbolista interesante y muy distinto a lo que hay en plantilla. Vamos ahora con Van der Son, un futbolista quizás menos conocido para vosotros, jugador del Mónaco, que ya se enfrentó, por lo tanto, al Barça en la fase de grupos, está haciendo una gran temporada y creo que es un perfil con cosas parecidas pero distinto a Ratiu. Si comparamos ahora a Van der Son con Jules Koundé, encontraremos dos perfiles más parecidos de lo que podríamos pensar en cuanto a datos, en cuanto a estadísticas. Fijaos cómo defensivamente son dos jugadores que tanto en entradas e intercepciones marcan diferencias. A nivel de 1 para 1 las cifras de Van der Son son muy buenas, un 84% de acierto en esas situaciones de tackles cuando va al suelo, lo que le convierte en uno de los mejores laterales de Europa en ese tipo de situaciones. Regatea, a nivel de regateador no ofrece una diferencia notable respecto a Koundé, no llega al regate bueno por partido, ahí Ratiu me parece superior, y fijaos que en asistencias esperadas está en cifras inferiores a Jules Koundé, es decir, es un jugador que no marca tantas diferencias desde ese tipo de centro. Ahora vamos a ver Van der Son porque creo que es un jugador interesante, pero que a mí me deja alguna que otra duda. Es verdad que tiene 3 años menos, nacido en el año 2001, por lo tanto 23 añitos, 3 años menos que Ratiu y que Koundé. Hay que decir que, como podéis ver en pantalla, normalmente el Mónaco no juega con extremos, por lo que cambia bastante respecto a lo que tiene el Barça y lo que hemos visto de Ratiu, que el Rayo también suele jugar con ese extremo por delante. El Mónaco suele juntar a muchos jugadores de buen pie por dentro, por lo que le ofrece bastante espacio por banda a Van der Son, que suele tener mucha capacidad de recorrido, de arriba hacia abajo. Es un jugador que también ha disfrutado en otras posiciones más adelantadas en algunos puntos de su trayectoria. Él, por lo tanto, se siente cómodo gestionando esas zonas de intervención más grandes, pero a mí, ahí donde me falta quizás un punto en Van der Son es a nivel centrador. Es un jugador que lo intenta más veces que Ratiu, creo que no tiene un pie excesivamente bueno, más por volumen que por precisión, y creo que eso puede ser más hándicap. Es verdad que Koundé no me parece tampoco un enorme centrador, creo que tiene margen de mejora, pero está mejorando bastante Jules Koundé, y también es verdad que Van der Son suele tener que gestionar esos espacios él solo. Koundé tiene a Lamine, que es como decir que tienes 10 ayudas constantes. Claro, si cualquier lateral que lo pongas con Lamine, yo creo que va a mejorar, porque al final hablamos de un futbolista con esa capacidad de atraer y de liberar y por lo tanto permitir centros en mejores posiciones. Fijaos de nuevo otra vez la imagen del PSG, del Mónaco ante este PSG. Van der Son
tiene todo el carril por él. Es un futbolista rápido, potente. Yo no creo que sea tan rápido como Ratiu, no me parece que llegue a ese nivel de velocidad. No tengo los datos de la velocidad punta de Vanderson esta temporada, pero creo que no llega, ahí repito, a esos datos de Andrei Ratiu. Aún así me parece un jugador bastante rápido, creo que es más rápido que Jules Koundé y potente, sobre todo es alto, es corpulento, lo que le permite ganar muchas situaciones en ese tipo de situaciones a campo abierto. Fijaos, de nuevo, balón alto para Vanderson, que suele situarse ya bastante alto en este tipo de jugadas, y fijaos aquí sí, buen centro al primer palo para el remate del punta del Mónaco, aunque no termina llegando a puerta. Pero os decía lo del centro porque aquí tenéis de nuevo una situación en la que Vanderson recibe muy alto, prácticamente en posición de extremo, él disfruta llegando, de hecho ha jugado extremo muchas veces, pero no lee el desmarque del punta. Fijaos aquí que el punta inicia en el segundo palo, lo tenéis aquí, este punta está iniciando más en el segundo palo, pero el movimiento que va a hacer es hacia adentro, es hacia esa zona, es decir, para atacar el primer palo. Y Vanderson no va a leerlo, en vez de darle el balón al primer palo, se lo da al segundo, es decir, no ejecuta bien el centro, no ha leído el movimiento del compañero y creo que ahí le falta un punto de timing, un punto de finura en este tipo de envíos, porque muchas veces he detectado que se le suelen quedar cortos. También cuando suele centrar más hacia atrás, los centros quedan cortitos sin superar, por lo tanto, ese primer defensor. Fijaos, muchas veces el Mónaco lo que le está ofreciendo a nivel táctico es ese comportamiento. Esto es ante el Aston Villa en Champions, mucha amplitud, iniciando como extremo, algo que por lo tanto en el Barça seguramente no se fuese a encontrar de inicio, pero que también, repito, le podría permitir ventajas tácticas al Barça de Flick, porque si tú tienes a Lamine Yamal por dentro, bueno, pues puedes tener a ese perfil de lateral más largo, aunque ahí vas a necesitar a un jugador más defensivo. El Rayo tiene a Patecis, el Mónaco tiene a Lamine Camara, son dos perfiles recuperadores que el Barça no tiene y que por lo tanto este mediocentro que tenemos aquí en pantalla lo que va a hacer, si el lateral está largo, es cubrir ese espacio en caso de una pérdida, es decir, hacer coberturas. El Barça, ni Pedri, ni De Jong, tampoco Casado a nivel físico te va a poder llegar a esas coberturas tan largas. Es distinto, tener a un lateral tan alto a mí normalmente no me suele gustar porque tienes que protegerte bien y creo que el Barça no está construido para ello. A nivel técnico hablábamos de que no es un jugador que acumule tantos regates como Ratiu, eso es verdad, pero creo que es un futbolista dotado técnicamente, notable en gestos técnicos. Fijaos aquí ante el PSG también, cómo él tira ese sombrerito y luego termina regateando también sobre Joao Neves. 2 regates en una misma jugada, tiene esa habilidad para, diríamos, limpiar presiones, para poder conectar con los compañeros, y eso creo que demuestra esa autosuficiencia. A diferencia de Koundé, los dos perfiles que os estoy mostrando hoy físicamente son dominantes, pero también son autosuficientes, es decir, se pueden abastecer por sí mismos, algo que a mí me parece siempre interesante en contextos de máxima exigencia. A nivel defensivo, Vanderson, os estaba enseñando antes, tiene datos muy positivos. De hecho, lo que más destaca en él es esa potencia, esa capacidad de ir al tackle. Fijaos aquí, campo abierto ante el Toulouse, situación que se puede encontrar en el Barça, con una línea defensiva adelantada, con un Barça también presionante que si le supera necesita correctores. Él va a saltar de forma muy agresiva y fijaos cómo va al suelo para evitar que el Toulouse se desplegase y por lo tanto le generase una superioridad ya prácticamente de ocasión de gol. Tiene buen timing, piernas fuertes, largas para hacer este tipo de acciones. Eso a mí me gusta. Creo que Vanderson tiene esa capacidad defensiva en situaciones de 1 para 1. Una vez le superan hacia adentro, fijaos aquí el extremo, en este caso se va a ir hacia adentro. Él tiene piernas muy largas porque tiene una buena capacidad atlética y también piernas largas para ejecutar. Fijaos esa entrada, cómo estira la pierna, cómo termina por lo tanto el Mónaco ahí recuperando la pelota y él se levanta y ya sigue en el ataque. Por lo tanto, a nivel defensivo, en pura acción de duelos individuales, es un jugador interesante. Creo que tiene mayor capacidad para perseguir que Koundé. A mí Koundé me parece un defensa más paciente, más contemplativo. De hecho, se muestra precisamente ello en la forma que él tiene de defender este tipo de acciones. Creo que eso al Barça le sienta muy bien, pero también es interesante contar con un contrapunto como es Vanderson o como ese perfil de lateral más agresivo, más proactivo en este tipo de acciones. Otra vez aquí fijaos cómo le van a fijar, van hacia adentro y Vanderson mete la pierna con un buen timing para terminar recuperando el balón. Cede poco espacio, tiene unas piernas fuertes, largas, repito, para, como tenéis en pantalla, hacer este tipo de acciones defensivas que a mí me parecen interesantes, precisamente porque estás favoreciendo salir al contraataque, y eso sabemos que al Barça de Flick le gusta mucho. Pero también hay otra cara de la moneda, precisamente ante el Benfica, que el Barça se enfrentó. Fijaos en esta acción cómo él aquí va a ir a por el robo contra el extremo del conjunto luso,
y le van a superar con ese cambio de ritmo, con esa cinturita de Zeldherlup en este tipo de situaciones. Creo que a veces necesita ser más contemplativo, es un jugador que lo fía todo a ese duelo individual de primeras, y cuando eres lateral y sobre todo una línea defensiva tan alta como la del Barça, que te eliminen no es positivo. Y es verdad que Van der Son suele ganar muchos de esos duelos, pero creo que le iría mejor ser un pelín más contemplativo en algunas de esas acciones, más reflexivo, un lateral más paciente. Porque además, fijaos, aquí tenéis en este mismo partido ante Benfica, que precisamente ellos quedaron eliminados, cómo le van a superar con un tunelecito aquí. Lo tenéis, Álvaro Carreras, ya sabéis de mi debilidad por este jugador del Benfica, un futbolista espectacular, le tira un caño y lo elimina. A veces va sin demasiada tensión porque se fía tanto de ese físico que muchas veces su posición corporal no es buena. Fijaos aquí cómo le superan con esta jugada. Van der Son cuenta como punto positivo el hecho de jugar Champions League, de haber jugado ya competiciones europeas y evidentemente de haber jugado con la selección brasileña, algo que supone un máster por sí mismo. Es verdad que Ratiu con Rumanía hizo una muy buena Eurocopa, que quizás tiene un punto más de experiencia a nivel de clubes, pero creo que Van der Son cuenta con ese plus a nivel de competitividad en escenarios de máxima exigencia que no tiene el futbolista rumano. Aún así el precio creo que ahí difiere, porque Van der Son me parece que va a ser un jugador más caro. Es verdad que es más joven, que quizás pueda tener mayor margen de mejora, pero va a ser más caro y no sé si el Barça va a poder permitirse el lujo de invertir tanto dinero en una posición en la que tú ya tienes a un lateral diestro titular. Creo que ahí el Barça tiene que generar una competencia, una competitividad real en esa posición para subir incluso el nivel de Jules Koundé, para poder darle descanso, pero que sus malos rendimientos sean castigados o sean premiados para otro compañero, pero no sé si el Barça puede invertir tanto dinero. A mí Ratiu me parece, por lo tanto, una opción más económica, más asequible, un jugador que tiene una edad que le permite ya tener ese punto de experiencia y por lo tanto ofrecer 2-3 años a buen nivel, un jugador distinto a Jules Koundé y creo que muy útil en muchos escenarios. Es verdad que está el punto de a ver cómo lo hace ante estos escenarios de Champions más competitivos. Creo que ha demostrado tener gran personalidad, haciéndolo bien ante Real Madrid, ante Barça, por ejemplo en Liga, lo hemos visto defender bien a Vinicius, defender bien a Rafinha en distintos tipos de escenario, aunque ya digo, Van der Son me parece un muy buen proyecto, pero quizás demasiado caro para los intereses actuales del Barça. Quiero saber qué pensáis vosotros, cuál es vuestro nombre favorito, porque si os ha gustado el vídeo, ya lo sabéis, dadle like, comentad, suscribíos y no os perdáis mañana mi siguiente vídeo.